Desde el principio de los tiempos, cuando las estrellas aún aprendían sus nombres y los ríos buscaban sus cauces, el mundo ha sido escenario de una batalla ancestral. No es la guerra de espadas contra escudos, ni de reinos contra reinos, sino aquella más primordial y silenciosa. La lucha entre lo que creemos ser y lo que verdaderamente somos. En las alturas de las montañas de Kuroyama, donde las nubes se enredan en picos eternos y el viento aúlla palabras que ningún mortal comprende, habitaba el terror hecho carne. No era meramente un monstruo de colmillos y garras, sino la manifestación misma del miedo primordial, aquella sombra que habita en el corazón de todo ser cuando contempla su propia extinción. Las crónicas de la aldea del valle relataban historias de comerciantes desaparecidos, de guerreros que subieron con armaduras brillantes y nunca regresaron, de madres que perdieron hijos y de hijos que crecieron sin padres. Cada generación alimentaba el terror con sus propias historias, y el monstruo crecía no solo en la montaña, sino en el tejido mismo de sus pesadillas colectivas. Los ancianos decían que la bestia se nutría tanto de carne como de miedo, que era el miedo mismo lo que le daba fuerza, y que mientras existiera un solo corazón que temblara ante su nombre, la criatura permanecería invencible. En aquel valle de cerezos y arrozales, donde el tiempo parecía moverse con la lentitud del crecimiento de los bambúes, vivía Gobuki. No era el hijo de nobles ni portaba apellidos que resonaran en salones de poder. Su riqueza no se contaba en monedas de oro ni en extensiones de tierra, sino en algo que los demás apenas podían comprender: la quietud perfecta de su espíritu. Desde niño, Gobuki había sido diferente. Mientras otros corrían, él caminaba. Mientras otros gritaban, él permanecía en silencio. No por timidez ni por debilidad, sino porque había descubierto algo que la mayoría busca toda su vida sin encontrar: el océano de paz que existe más allá del oleaje de los pensamientos. Los aldeanos lo observaban con una mezcla de respeto y desconcierto. Algunos decían que había nacido iluminado. Otros susurraban que había perdido algo esencial, alguna chispa de ambición que mueve a los hombres. Pero quienes lo conocían verdaderamente sabían que Gobuki poseía un valor que no era la ausencia del miedo, sino algo más profundo: la comprensión de que el miedo es solo una ola en la superficie del ser, y que bajo esa ola yace un fondo imperturbable, vasto como el cielo nocturno. Cuando el último ataque del monstruo dejó 5 familias sin sus proveedores, cuando el lamento de las viudas se convirtió en el sonido constante del amanecer, Gobuki supo que había llegado su momento. No porque alguien se lo pidiera, ni porque buscara gloria. Simplemente, en la quietud de su meditación matinal, vio con claridad meridiana que el ciclo del sufrimiento podía terminar, y que él era el instrumento adecuado para ese final. Se levantó una mañana cuando el rocío aún brillaba sobre las hojas de loto, y con voz serena como un manantial, pronunció las palabras que cambiarían el destino de todos: iré a la montaña. El anuncio se extendió por el valle como el aroma del incienso, y pronto toda la aldea se reunió. Los rostros mostraban una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Cómo podría este joven contemplativo, que nunca había levantado una espada en ira, enfrentarse a lo que había derrotado a guerreros veteranos? El herrero trajo una horca de hierro forjado con las puntas afiladas como el hambre de un lobo. El carpintero talló un palo de roble que había sobrevivido 3 incendios. El pescador ofreció una pica cuya punta había atravesado el cuero de bestias marinas. Y el samurái retirado, aquel cuyo honor había sido herido por su propio fracaso ante la bestia, desenvainó su espada ancestral, el acero que había bebido la sangre de 100 batallas, y la colocó en las manos de Gobuki. «Estas armas han fallado antes», dijo el samurái con voz quebrada por la vergüenza y la esperanza. «Pero quizá en tus manos, joven Gobuki, encuentren su verdadero propósito». Gobuki aceptó cada arma con una reverencia profunda, sintiendo el peso no solo del metal, sino de las expectativas, los miedos y las esperanzas de todo un pueblo. Mientras las ajustaba sobre su espalda y su cintura, algo dentro de él observaba con curiosidad esta acumulación de defensas contra un enemigo que aún no había visto con sus propios ojos. Antes del alba del día siguiente, cuando las estrellas comenzaban a retirarse ante la promesa del sol,
Una figura se acercó a la casa de Gobuki. Era Kiyomi, la joven de ojos como pozos oscuros, donde se reflejaba toda la belleza y el dolor del mundo. Ella y Gobuki habían crecido juntos bajo los mismos cerezos, habían compartido silencios que valían más que 1000 conversaciones. Entre ellos existía un entendimiento que no requería palabras, un lazo tejido con hilos invisibles pero más fuertes que cualquier cuerda. «No vayas», susurró Kiyomi, y sus palabras temblaban como hojas en otoño. «No eres un guerrero, Gobuki. Tu fuerza no reside en romper, sino en permanecer. ¿Por qué debes ser tú quien enfrente a esta bestia?» Lo abrazó entonces con la fuerza de quien intenta detener el flujo de un río con las manos desnudas, sabiendo que es imposible pero intentándolo de todas formas. Gobuki correspondió el abrazo, sintiendo en ese contacto toda la fragilidad y todo el valor de la existencia humana. «Precisamente porque no soy un guerrero», respondió él con ternura. «Es que debo ir. Los guerreros han intentado vencer la oscuridad con más oscuridad, el miedo con más miedo. Quizá lo que se necesita es algo diferente. No te preocupes, Kiyomi. No voy a buscar la muerte. Voy a buscar la verdad». Se separó suavemente de ella y comenzó a caminar hacia donde la montaña mordía el cielo, sin mirar atrás porque sabía que si lo hacía, el peso de su amor terrenal podría ser más pesado que todas las armas que cargaba. El ascenso comenzó bajo un sol tímido que apenas se atrevía a tocar los senderos antiguos que serpenteaban montaña arriba. Gobuki caminaba con paso firme pero sin prisa, consciente de cada piedra bajo sus pies, de cada cambio en la inclinación del terreno. A su alrededor, el bosque vivía su propia existencia. Pájaros cantaban no para él sino para el día. Mariposas danzaban no para ser vistas, sino porque danzar era su naturaleza. Arroyos fluían no hacia ningún destino, sino simplemente porque fluir es lo que hace el agua. Con cada hora que pasaba, el bosque cambiaba. Los árboles se volvían más viejos, sus troncos marcados por siglos de viento y nieve. Algunos estaban retorcidos en formas que parecían gritar advertencias silenciosas. Otros se alzaban rectos como columnas de un templo natural, indiferentes al drama humano que se desarrollaba en su sombra. Gobuki pasaba junto a pequeños santuarios abandonados, ofrendas de viajeros anteriores que habían suplicado a los dioses protección. Monedas oxidadas, trozos de tela descolorida, muñecos de paja que el tiempo había reducido a esqueletos vegetales. Al segundo día, el peso de las armas comenzó a hacerse evidente. No era tanto la carga física, su cuerpo era fuerte, habituado a largas horas de práctica meditativa que también ejercitaban la resistencia, sino algo más sutil. Cada arma portaba consigo una intención: herir, repeler, destruir. Y esas intenciones parecían entrar en conflicto con algo profundo en el centro de su ser. Era como llevar ropa de otra persona, algo que técnicamente servía a su función, pero que nunca se sentía verdaderamente propio. Durante la noche del segundo día, Gobuki acampó junto a un estanque donde la luna se reflejaba como un ojo de plata. Mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban, contempló su reflejo en el agua oscura. ¿Quién era él realmente? ¿Este cuerpo que cargaba armas y subía montañas? ¿Esta mente que formulaba preguntas y contemplaba respuestas? ¿O era algo más vasto? Algo que no tenía forma y por tanto no podía ser dañado. En ese momento de quietud perfecta, mientras el mundo dormía y solo el fuego mantenía vigilia, Gobuki tocó algo que no tiene nombre en ningún idioma humano. El tercer día amaneció con niebla, una niebla tan densa que el mundo se reducía a unos pocos pasos en cualquier dirección. Gobuki avanzaba como si nadara en leche, sin referencias, confiando solo en la inclinación ascendente del terreno. En esa blancura total, las distinciones comenzaron a disolverse. ¿Dónde terminaba él y comenzaba la niebla? ¿Dónde terminaba la niebla y comenzaba el cielo? Límites que parecían tan obvios en el valle se revelaban aquí como convenciones útiles pero no absolutas. Hacia el mediodía del cuarto día, cuando el sol luchaba por penetrar las nubes perpetuas que coronaban la montaña, Gobuki llegó a un claro. Y allí, como una herida oscura en la roca viva, se abría la boca de la caverna. Huesos blanqueados por el sol marcaban su entrada como un rosario macabro.
Algunos eran de animales, pero otros, inequívocamente, habían pertenecido a seres humanos. Gobuki se detuvo, no por miedo sino por respeto. Cada uno de esos huesos había sido una vida, un conjunto de esperanzas y temores, de amores y odios. Ahora eran solo calcio y fósforo, recordatorios mudos de la impermanencia. Respiró profundamente 3 veces, sintiendo cómo el aire entraba frío y salía tibio, ese milagro constante que sostenía la vida y que pasaba desapercibido hasta momentos como este. Luego, con la quietud que lo caracterizaba, Gobuki entró en la oscuridad. El interior de la caverna era un mundo aparte. El silencio aquí no era la ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma, algo denso y antiguo que presionaba contra los oídos. El aire olía a piedra húmeda, a cenizas viejas y a algo más, algo que no tenía nombre pero que hacía que el instinto de supervivencia gritara advertencias. No tuvo que adentrarse mucho. Apenas había dado 20 pasos cuando el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Fue sutil primero, como el preludio de un terremoto, pero luego creció hasta convertirse en una vibración que hacía castañetear los dientes. Y entonces, desde las profundidades de la caverna donde la luz nunca había tocado, surgió el rugido. No era un sonido que pudiera describirse con justicia mediante palabras. Era todos los terrores nocturnos destilados en ondas sonoras. Era el grito de la aniquilación, el aullido del vacío hambriento. La forma que emergió de las sombras desafiaba la razón. Era demasiado grande para la caverna, y sin embargo se movía con facilidad sobrenatural. Escamas del color de la medianoche cubrían un cuerpo musculoso como el de 100 tigres. Garras del tamaño de espadas brillaban incluso en la penumbra. Pero eran los ojos lo que más impactaba. 2 carbones vivientes que ardían con una inteligencia antigua y terrible. Una conciencia que había visto el ascenso y caída de dinastías y que consideraba a los humanos poco más que insectos molestos. El monstruo se detuvo a pocos metros de Gobuki, y su cabeza enorme, adornada con cuernos retorcidos como ramas de un árbol infernal, se inclinó para examinar mejor a esta nueva presa. Su aliento salía en bocanadas de calor que olían a azufre y a muerte. Durante un momento interminable, ambos seres se estudiaron. El monstruo esperaba lo que siempre venía. El momento en que el terror se apoderaba del intruso, cuando las piernas flaqueaban, cuando la vejiga fallaba, cuando los gritos comenzaban. Ese era el momento que más disfrutaba, cuando la presa entendía su absoluta insignificancia. Pero ese momento no llegaba. Gobuki permanecía allí, plantado en la roca como si sus pies hubieran echado raíces. No había desafío en su postura, pero tampoco había sumisión. Simplemente existía, con la misma naturalidad con que existe una piedra en un arroyo, permitiendo que el agua fluya a su alrededor sin resistencia y sin rendición. Sus ojos, oscuros y profundos, observaban al monstruo no con el horror que la criatura esperaba, sino con algo que la desconcertaba profundamente: reconocimiento. «¿Por qué no huyes?», bramó finalmente el monstruo, y su voz era como rocas chocando en una avalancha. «No sabes quién soy. Soy la muerte de todo lo que respira. He bebido la vida de cientos de valientes, y sus nombres son ahora solo ecos que se desvanecen en estas paredes. Guerreros más fuertes que tú han caído de rodillas rogando por misericordia que nunca concedí. ¿Qué te hace pensar que tú serás diferente? Te haré trizas y dispersaré tus huesos entre los de los demás necios». El monstruo se tensó, preparando el salto que había ejecutado 1000 veces, el movimiento que era mitad rapidez y mitad pesadilla, diseñado para paralizar con su propia imposibilidad. Pero algo lo detenía. No era el miedo. El monstruo no conocía el miedo, sino una sensación extraña, como si al atacar a esta pequeña figura humana fuera a romper algo importante, alguna ley no escrita grabada en el tejido mismo de la existencia. Fue entonces cuando Gobuki comenzó a moverse. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como los de un sacerdote realizando un ritual sagrado. Con sus manos, alcanzó la espada que colgaba de su cintura. La hoja brilló brevemente, capturando un rayo de luz que de alguna manera se filtraba en la penumbra.
Durante un segundo, el monstruo pensó que finalmente vendría el ataque predecible, la danza violenta que conocía tan bien. Pero Gobuki no levantó la espada. En lugar de eso, con reverencia infinita, la depositó en el suelo ante las garras de la bestia. El metal resonó contra la piedra como una campana de templo. Luego vino la pica. Gobuki la destrenzó de su espalda con la misma solemnidad y la colocó junto a la espada. Después el palo de roble, testigo de incendios y tormentas. Finalmente, la horca de hierro forjado, cada una de sus puntas afiladas representando años de odio y venganza acumulados. Una por una, las armas fueron liberadas, y con cada una que caía, algo en el aire de la caverna cambiaba. La tensión comenzaba a disolverse, como niebla bajo el sol de mediodía. «¿Qué haces?», preguntó el monstruo, y por primera vez en su larga existencia, su voz contenía algo más que amenaza. Había confusión allí, y quizá el primer atisbo de curiosidad genuina. «¿Me traes armas como regalo? ¿Te has vuelto loco de terror? Habla, antes de que pierda la paciencia y termine con esto». Gobuki extendió sus manos entonces, vacías, con las palmas hacia arriba en un gesto que era simultáneamente ofrenda y explicación. Cuando habló, su voz era suave pero llevaba claridad cristalina, como agua de montaña fluyendo sobre piedras pulidas. «No tengo miedo de vos, gran señor de esta montaña. No porque sea valiente en el sentido que el mundo entiende el valor, sino porque he visto algo que cambia todo. Yo soy el Atma», continuó Gobuki, y estas palabras antiguas resonaron en la caverna como si la piedra misma las reconociera. «Soy aquello que existe más allá del nombre y la forma, la consciencia que mira a través de estos ojos, pero que no es estos ojos, la vida que anima este cuerpo, pero que no es este cuerpo. Soy la realidad universal, eterna e indivisible. Y vos, magnífico ser de escamas y fuego, también sois eso. Bajo la forma terrible, bajo la máscara del monstruo y el depredador, yace la misma esencia inmutable». El monstruo retrocedió un paso, y por primera vez, su mirada de carbones ardientes parpadeó con incertidumbre. «¿De qué hablas? Yo soy yo, y tú eres tú. Yo soy el fuerte, y tú eres el débil. Yo soy el que devora, y tú eres el que será devorado. Así ha sido siempre. Así es la ley de la montaña, la ley de la existencia. Esa es la ilusión que nos atrapa a ambos», respondió Gobuki con compasión infinita en su voz. «Creemos que somos estas formas temporales, estas historias que nos contamos. Tú te crees el monstruo, yo me creo el humano. Pero estas son solo olas en el océano de la consciencia. Si me devoráis, estaréis devorando vuestra propia esencia. Si os destruyo, estaré destruyendo la mía. En la verdad más profunda, no hay yo ni vos. Solo existe el uno, manifestándose en aparentes muchos». Las palabras flotaban en el aire cargado de la caverna, y con ellas venía algo que el monstruo nunca había experimentado. Un recuerdo. Antiguo, casi olvidado, de un tiempo antes de la separación, antes de que el miedo y el odio lo moldearan en lo que ahora era. Por un momento infinitesimal, recordó no ser el monstruo. Recordó ser simplemente consciencia, vasta y libre, antes de quedar atrapado en esta forma, en este papel de terror que el mundo había escrito para él. «En este vacío sagrado», continuó Gobuki, su voz ahora casi un susurro, pero que de alguna manera llenaba cada rincón de la caverna, «no hay división. El aire que respiro es el mismo aire que vos respiráis. El cielo que cubre mi cabeza es el mismo que cubre la vuestra. La montaña nos sostiene a ambos con igual indiferencia. ¿Cómo puede haber enemigos cuando solo hay una vida viviendo a sí misma a través de innumerables formas?» Extendió entonces su mano, no en gesto de ataque ni de defensa, sino de ofrecimiento. «Mi cuerpo está aquí. Si aún deseáis tomarlo, adelante. No huiré ni lucharé. Pero sabed que al hacerlo, estaréis tomando vuestra propia carne, bebiendo vuestra propia sangre. Haced lo que vuestra naturaleza os dicte, pero hacedlo con plena conciencia de lo que realmente estáis haciendo». El silencio que siguió era diferente al silencio que había reinado antes.
Este era un silencio vivo, pulsante, lleno de posibilidad. El monstruo observaba a Gobuki con intensidad ardiente, y en esa mirada, siglos de certezas comenzaban a agrietarse. Lentamente, muy lentamente, la enorme cabeza comenzó a inclinarse. No en amenaza, sino en algo que se parecía peligrosamente a la reverencia. Entonces, sin una palabra más, la criatura se dio vuelta. Su enorme cuerpo se deslizó hacia las profundidades de la caverna, pero algo había cambiado en sus movimientos. La agresión había desaparecido, reemplazada por algo más cercano a la contemplación. Se fundió con las sombras de las que había emergido, pero antes de desaparecer completamente, sus ojos brillaron una última vez. Y en ese brillo, Gobuki vio no a un monstruo, sino a un ser tan atrapado en su papel como cualquier humano, y ahora, quizá, liberándose de esa prisión. Gobuki permaneció inmóvil durante largo rato después de que la presencia de la criatura desapareciera. Finalmente, miró las armas a sus pies. Las dejó allí, exactamente donde habían caído. No por desprecio a quienes se las habían dado, sino porque entendió que eran símbolos de una batalla que nunca había sido necesaria. Eran monumentos perfectos a un conflicto fundado en la ilusión de separación. Quizá algún futuro viajero las encontraría, y se preguntaría qué historia contaban esas armas abandonadas en una caverna maldita. Salió de la oscuridad hacia la luz del atardecer. El sol se ponía tras los picos distantes, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que parecían demasiado hermosos para existir en el mismo mundo que albergaba terror y muerte. Pero quizá ese era el punto, pensó Gobuki. Todo existía en el mismo mundo, porque todo era el mismo mundo, viéndose a sí mismo desde innumerables perspectivas. El descenso fue mucho más rápido que el ascenso. Sus pies parecían conocer el camino, guiados no por memoria, sino por algo más profundo. La montaña misma parecía diferente ahora, como si hubiera exhalado un aliento que había estado conteniendo durante generaciones. Los árboles susurraban con voces más suaves. Los arroyos cantaban melodías menos melancólicas. O quizá todo estaba igual, y era Gobuki quien había cambiado, quien ahora podía escuchar la canción que siempre había estado ahí. Cuando llegó al valle, era noche cerrada. La luna llena colgaba en el cielo como un testigo plateado. La aldea dormía, excepto por las hogueras de vigilancia donde unos pocos permanecían despiertos, más por costumbre que por esperanza. Gobuki caminó entre las casas silenciosas, sin despertar a nadie, sin anunciar su regreso. Ya habría tiempo para palabras en la mañana. Se dirigió al pequeño templo en el borde de la aldea, donde pasó el resto de la noche en meditación silenciosa. Mientras lo hacía, su mente tranquila reflejaba la verdad que había vivido. El verdadero héroe no es aquel que destruye al dragón. El verdadero héroe es aquel que mira a los ojos del dragón y reconoce su propio rostro reflejado allí. Es el que entiende que monstruo y héroe, víctima y victimario, salvado y salvador, todos respiran con el mismo aliento. El aliento del vacío sagrado donde todas las cosas surgen y a donde todas las cosas regresan. Y en ese reconocimiento, el ciclo interminable del conflicto finalmente, silenciosamente, llega a su fin.